Contamos en Recap Blue, siguen los cierres en la vía al llano. 4 días, la gente desesperada. El testimonio de muchos conductores de camiones que dicen: no nos hemos bañado, tenemos dificultades para lograr tener acceso a la comida y no podemos dejar abandonados los camiones porque muchos de ellos llevan carga. Entonces, por supuesto, temen que les roben la carga, sobre todo por la noche. Todavía, Juan Esteban, no hay una solución, por lo menos a mediano o corto plazo, a la vista. Efectivamente, Silvia, buenas noches, Lucas, a ustedes y buenas noches a todos los oyentes. Son varios los problemas que se han generado tras este cierre de la vía al llano: aumento en el precio de los alimentos, pérdidas millonarias para los transportadores e incrementos en las tarifas. Por ejemplo, si usted desea viajar a Villavicencio, hoy desde FENALCO, desde la Federación Nacional de Comerciantes, aseguraron que algunos productos que se consumen en la capital del país han aumentado su precio entre un 25% y un 40%. Pero ojo, no porque estén desabastecidos, sino porque hay problemas logísticos para la entrega de la misma, es decir, para los camiones que llegan a Corabastos, que es donde principalmente llegan estos productos a Bogotá. Escuchemos lo que dijo Juan Esteban Orrego, director de FENALCO en Bogotá y en Cundinamarca. Plátano, yuca, piña, maracuyá, que ya tienen incrementos que en ocasiones pueden superar inclusive el 25%. Por fortuna, el trabajo que está haciendo el gobierno departamental es muy consciente, con todo el interés de poder solucionar este tema lo antes posible. Mire, los transportadores también vieron efectos inmediatos tras estos bloqueos, tras estos cierres. Desde Fedetranscarga aseguran que estas emergencias han representado una disminución en sus operaciones de hasta un 83%, con pérdidas diarias de hasta 5.000 millones de pesos y afectando a cerca de 3.100 vehículos de carga. Colfecar también manifiesta pérdidas económicas superiores a los 2.400 millones de pesos, afectando a unos 4.000 vehículos de carga que transitan diariamente por este corredor vial. Están exigiendo medidas inmediatas al gobierno nacional, y también otro sector quien pidió medidas inmediatas al gobierno fue la Veeduría Vial del Meta, quien advirtió, ojo, que hay 200 puntos críticos en este corredor vial, en la vía al llano, que necesitan ser intervenidos porque puede pasar lo mismo y puede incluso generarse alguna pérdida de la bancada, puede haber más derrumbes, puede haber caídas de rocas. Y el gobierno, o bueno, lo que dicen las autoridades es que el gobierno tan solo ha invertido en 3 de estos puntos, ha puesto apenas 40.000 millones de pesos de una cifra que ronda el 1,5 billones de pesos. Pero ojo, porque no todo son malas noticias. Hoy aerolíneas como Avianca y LATAM anunciaron un techo tarifario para sus tarifas en vuelos como Bogotá-Villavicencio o Bogotá-Yopal. Esto para los usuarios que necesiten viajar sí o sí a estas ciudades y que claramente no lo pueden hacer por vía terrestre. 8 de la noche, 14 minutos. Ahí está entonces Juan Esteban, gracias a la información. Imagínese, 200 puntos que deben ser atendidos en esa vía, posible pérdida de la banca y otro tipo de deslizamientos en plena, además, temporada de lluvias, Lucas. Claro. Así que es una situación compleja, complicada, y lo hemos dicho aquí varias veces, es el eterno dolor de cabeza de quienes tienen que transportarse entre Bogotá y los llanos orientales a través de esta vía Bogotá-Villavicencio. La otra noticia, una noticia muy delicada que tiene que ver con la seguridad del gobernador de Antioquia. Sí, señora. En este departamento, el helicóptero en el que se transportaba el gobernador Andrés Julián Rendón estuvo en grave riesgo por cuenta de varios drones que estarían maniobrados por cuenta de las disidencias de las FARC. Felipe García, buenas noches. Lucas, buenas noches a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Es que las alertas en el departamento de Antioquia se prendieron nuevamente luego de que el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, confirmara que en las últimas horas un helicóptero en donde viajaba el gobernador Andrés Julián Rendón tuvo que volar a una altura menor por presencia de drones, al parecer pertenecientes al Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. El hecho sucedió en la tarde de este 9 de septiembre, cuando el mandatario regresaba de un consejo de seguridad realizado en el municipio de Yarumal. Este fue el relato del secretario de Seguridad sobre cómo se dieron cuenta de esta delicada situación. El piloto se reporta a la torre de control y llega el controlador y le dice que no vuele a 8.000 sino a 7.000 pies, que porque hay drones sobre nosotros.
Según relatan las autoridades departamentales, después de varios minutos de trayecto entre el norte antioqueño y Medellín, se perdió rastro de los drones. Sin embargo, esta advertencia ha calado en los oídos de la gobernación de Antioquia, porque recordemos que la primera hipótesis del ataque donde fallecieron 13 policías en Amalfi fue que las disidencias habían usado precisamente estos artefactos. Por el momento, la fuerza pública se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para poder conocer qué estaban haciendo estas aeronaves no tripuladas sobrevolando el helicóptero en donde iba el gobernador de Antioquia, ya que no se descarta que fueran labores de inteligencia por parte de este grupo armado. Mientras espera un pronunciamiento oficial de Andrés Julián Rendón, desde la administración departamental han insistido en la necesidad de que a la región lleguen las herramientas necesarias para repeler posibles ataques con drones. Lucas y también Silvia. Muy bien, Felipe, gracias. 8:16 p.m. Hace menos de un mes fue atacado un helicóptero de la policía en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en donde 13 policías murieron. Esto ocurrió el pasado 22 de agosto, pues murieron o fueron abatidos 2 delincuentes que, dicen las autoridades, César Chaparro, estarían detrás de este ataque terrorista. Alias Guillermino, o el Zarco, aseguran las autoridades, murió durante un intenso combate contra un grupo especial antiterrorismo de la Dijín en la vereda del Manzanillo del municipio de Campamento en Antioquia. De acuerdo con la policía, alias Guillermino era uno de los más importantes explosivistas de una de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, y habría sido el encargado de preparar y activar el campo minado donde cayó el helicóptero de la policía y donde murieron 13 valientes uniformados durante un operativo contra los cultivos ilícitos en Amalfi, Antioquia. Junto a alias Guillermino, también habría muerto en ese combate alias Román, cabecilla de una comisión, y 3 insurgentes más, integrantes del denominado bloque Magdalena Medio de las disidencias de Calarcá. Y entre tanto, en Putumayo siguen las alertas por los intentos de azonadas en contra de la fuerza pública, que ya dejan 4 heridos, entre ellos 3 soldados. A esta hora sigue latente el riesgo de un nuevo ataque. Felipe García. En zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, 3 militares resultaron heridos con objetos contundentes durante el intento de azonada contra la tropa que adelantaba operaciones contra la minería ilegal. El brigadier general George William Cotua, comandante de la Brigada 27, explicó que este hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando soldados destruían 2 unidades de explotación ilícita de oro pertenecientes a las disidencias de las FARC y compuestas por maquinaria pesada y clasificadoras. La operación se realizó, dice el general, en coordinación con la policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía. Luego de la destrucción de la maquinaria, un grupo numeroso de personas arremetió contra los uniformados. Esta zonada, la población civil empieza a agredir a mis soldados, a humillarlos, atacarlos con piedras, con palos, perseguirlos con machetes, como se ven en algunos videos que la misma población ha filtrado. Empiezan a gritar que les van a quitar los fusiles y que con ellos mismos pues van a dispararle a nuestros soldados. En medio de este hecho, uno de los soldados, al verse acorralado por parte de uno de los hombres que lo estaba amenazando con quitarle el armamento, disparó hacia el suelo, y justo en ese momento uno de esos disparos impactó en el pie a esta persona, a este hombre que estaba intentando pues justamente quitarle las armas a los soldados. El hombre, según confirmó el general, se encuentra fuera de peligro. También el general subrayó que los uniformados actuaron bajo el principio de legítima defensa. Usan en el momento en que vean en riesgo su vida el uso del derecho a la legítima defensa. Los 3 soldados sufrieron lesiones por golpes con piedras y palos, y actualmente se adelanta su evacuación y atención médica. Dijo el general Cotua que, pese a los ataques, el ejército mantendrá las operaciones contra las economías ilegales en el Putumayo. Y mientras tanto, más temprano, la canciller Rosa Villavicencio habló sobre todo el tema de la desertificación o certificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra las drogas. La decisión, Lucas, se puede conocer desde hoy hasta el próximo lunes, en cualquier momento. Claro, digamos que la fecha máxima es el 15 de septiembre. Silvia, es la publicación del informe de Estados Unidos, que tiene que entregarle por tarde cada año el 15 de septiembre al Congreso de Estados Unidos. Este es un reporte mundial. No tiene nada que ver, digamos, no es un reporte sobre Colombia específicamente o algo así, es un reporte global, y se le llama el reporte sobre los principales países de tránsito de drogas o principales países de producción de drogas ilícitas. En este caso será, Silvia, para el año fiscal 2026. La fecha máxima es el lunes 15 de septiembre y pues hoy estamos a 10 de septiembre. Así que este reporte, donde se conocerá finalmente cuál es la decisión que toma el gobierno de Donald Trump, se conocerá pues en los próximos 5 días. En los últimos años, estuve haciendo la investigación, se ha conocido el 15 de septiembre como tal. En el año 2023, bajo el gobierno de Joe Biden, se conoció a las 3 de la tarde
y el año pasado, 2024, se conoció a las 8 de la noche. Es, digamos, la fecha en la que la Casa Blanca se publicó el informe, que ya ha sido entregado en el Capitolio. Pues vamos a ver qué pasa. Por supuesto, se los contaremos aquí con todos los detalles en Blue Radio y en Recap Blue, pero no cayó muy bien la declaración, Valentina, buenas noches, de la canciller Rosa Villavicencio, y entonces le tocó salir a dar una declaración al ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando sobre las buenas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Silvia, Lucas, buenas noches. Y es que lo que dijo puntualmente la canciller Rosa Villavicencio es que se trataba de una decisión política y que le correspondía a Estados Unidos porque Colombia lo que estaba haciendo era respetar su soberanía, a propósito en especial de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que entonces al ministro Armando Benedetti, que ha sido uno de los que ha liderado esa delegación del gobierno como tal para tratar de mantener esa certificación, dijo por un lado que habían malinterpretado a la canciller Rosa Villavicencio y que por el otro las relaciones son muy importantes, no solamente en lucha contra el narcotráfico, sino en otros temas de economía y apoyo para diferentes programas. Por eso insiste en que esta relación se va a mantener y que para él sí es posible que se mantenga la certificación en contra de esos índices, digamos que no le va muy bien, en especial con el aumento en los cultivos de hoja de coca. Esto dijo el ministro Benedetti. Y Colombia ha demostrado que luchamos contra el narcotráfico, y este presidente desde que era congresista hacía los debates paramilitarismo que tenía que ver con el narcotráfico. Luego nadie puede dudar de eso. Y aquí no importa las relaciones políticas por ahora, porque lo importante es la lucha contra el narcotráfico. Es harto que nos hayan puesto ese tipo de tareas, ese tipo de exámenes que nos hacen. Pero nosotros somos conscientes que hay que luchar contra el narcotráfico y estamos seguros de que va a haber certificación. Dice entonces que están seguros de que se va a mantener esa certificación. Lo cierto es que además de los alcaldes que hemos visto estuvieron en Estados Unidos, digamos muy en contra de la posición del presidente Gustavo Petro, están esta semana el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, y hoy también el director de la policía, el general Carlos Triana, estuvo reunido con el director de la DEA, sobre todo mostrando los buenos resultados y defendiendo la política de la lucha contra las drogas para evitar precisamente una mala noticia para la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. 8:23, hay dos noticias en desarrollo, Valentina. La primera de ellas tiene que ver con una gestora de la alcaldía de Bogotá resultó herido en medio de una revuelta que se presentó con los indígenas en Vera que están intentando reubicar, es decir, volver a o regresarlos más bien a sus zonas, a sus departamentos en Risaralda y en el departamento del Chocó, esto luego de permanecer durante varios meses aquí en la capital. Sí, esto en cumplimiento también de una orden judicial que está obligando a la alcaldía y al gobierno reubicar estas personas en sitios seguros y sobre todo bajo las mejores condiciones. A esta hora, uno de los protocolos de traslado y evacuación que se estaba haciendo desde lo que se conoce como la UPI La Rioja, que está en el centro de Bogotá, que alberga la mayoría de estos integrantes de la comunidad indígena, pues uno de ellos agredió a un gestor de la alcaldía que tuvo que ser evacuado de emergencia de esa zona, precisamente en medio de la tensión y de las agresiones que normalmente se han presentado. Allí están tratando de controlar la situación, pero también de mantener la caravana que ya había iniciado para continuar el traslado. Recordemos que están los de la UPI La Rioja y también quienes habían salido del Parque Nacional en medio también del cumplimiento por parte de la orden que deben acatar el gobierno y la alcaldía. La otra noticia pasa a las 8:24, se los contamos aquí en Recap Blue. Lucas, decisión del presidente Gustavo Petro. Sí, señora, acaba de trinar a través de su cuenta de X el presidente Petro y anuncia que ha retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey. Dice el presidente Gustavo Petro que esto se debe a fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Dice el mandatario también que se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor. Cabe recordar, Silvia, que Hernando Garzón Rey, el general Hernando Garzón, se desempeñaba como inspector general de las fuerzas militares, un cargo que por supuesto es importante y relevante dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Y en noticias internacionales siguen buscando al responsable de haber asesinado a Charlie Kirk. Sí, señor. Este activista es republicano muy cercano al presidente Donald Trump, 31 años, y fue asesinado en Utah. La verdad, Lucas y don Miguel Garzón, buenas noches. La imagen, los videos que se empiezan a viralizar a través de las redes sociales son impresionantes del momento en el que este hombre está terminando su declaración allí en una universidad y de repente
es impactado por una bala. Es terrible, Silvia, las imágenes, pues que además en esta época de redes sociales rápidamente le empezaron a dar la vuelta al mundo. Exactamente, además, se propaga. Estaba Charlie Kirk, como bien lo dice usted, muy joven, y una de sus grandes facetas era justamente participar en este tipo de eventos donde usted vio la multitud que había. O sea, Charlie Kirk era un fenómeno, Silvia, que tenía más de 7 millones de seguidores en sus redes sociales, y que justamente una de sus actividades estrella era ir a las universidades, sentarse por supuesto con los jóvenes y hacer una actividad de preguntas y respuestas. Entonces le preguntaban a él respondía, y esto pues había vuelto una tradición a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Hoy, por supuesto, ocurre esta escena lamentable, algo espantoso, como usted dice, las imágenes son terribles, y se da justamente en medio de una de estas dinámicas de preguntas y respuestas, don Miguel Garzón. Sí, Lucas, mire, la persona que había sido capturaron a una persona que supuestamente habría sido quien disparó contra Charlie Kirk. Sin embargo, desde el FBI ya están confirmando que lo dejaron en libertad, pues no encontraron ningún indicio de que él fuera el responsable, todo después de que le practicaran un interrogatorio. Dijo el director del FBI, Kash Patel, que la investigación continúa y que van a seguir divulgando información en aras de la transparencia. Esto lo dijeron a través de la cuenta de la red social X. Pero el que más, una de las personas que más expresó su dolor por la muerte, por el asesinato de Charlie Kirk, fue el propio presidente Donald Trump. Él muy temprano fue quien confirmó la muerte de este hombre, este joven de 31 años, activista republicano, y que seguramente dio mucho de qué hablar durante su corta carrera política. El presidente Donald Trump fue quien confirmó la muerte, y justamente hace pocos minutos desde el Salón Oval dio unas palabras, hizo una alocución en la que lo recordó y dijo que es un mártir de los Estados Unidos. Escuchemos y veamos lo que dijo el presidente Donald Trump hace pocos minutos. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Dice ahí el presidente Donald Trump: estoy profundamente entristecido e indignado por el vil asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. Es un mártir de la verdad y de la libertad. Este es un momento oscuro para los Estados Unidos, el trágico resultado de demonizar día tras día de formas odiosas y repugnantes a personas sobre las que piensas diferente es la violencia y el asesinato. Durante años, la izquierda radical, como lo dice el presidente Donald Trump, ha comparado a grandes estadounidenses como Charlie con los nazis, los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy en nuestro país y que debe detenerse de inmediato, dice el presidente Donald Trump. Mi administración encontrará a todos los que contribuyeron a esta atrocidad y otros actos de violencia política, y dice también que pide a los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió: la libertad de expresión, la ciudadanía, el Estado de Derecho, la devoción patriótica y el amor a Dios. Y es que, Lucas, como usted lo decía hace unos minutos, este hombre, Charlie Kirk, tenía estas actividades en las que debatía con las personas, debatía con la gente que llegaba, y generalmente opositores al gobierno del presidente Donald Trump, y empezaban a debatir, pero de una manera, uno viendo los videos, era una manera muy respetuosa. Él siempre era argumentando, las personas no se salían de sus cabales regularmente, y llama la atención porque hubo un momento en un video, no sé, que lo manejamos hoy temprano justamente en Voz Populi, en el que se escuchaba y se veía a Charlie Kirk hablando de la segunda enmienda, que es la que permite tener armas a todos los ciudadanos estadounidenses. Él defendía esta segunda enmienda, defendía el porte de armas en los Estados Unidos, y decía que era algo que no se podía evitar cuando se podía manejar armas, cuando las personas pueden tener armas en los Estados Unidos. No se podía evitar que una que otra persona muriera, todo en aras de poder defenderse de todas las cosas que le pudieran pasar a los estadounidenses. Y pues algunas personas en las redes sociales están calificando esto pues como que murió en su ley, como dicen, como se puede decir popularmente, que esta persona, Charlie Kirk, murió justamente a manos de una persona que le habría disparado, que le disparó allí en este acto político. Dicen las
las autoridades y están manejando la hipótesis de que fue un francotirador que le disparó desde un sitio alto a cerca de 200 yardas desde el sitio en donde se encontraba él, en este estrado, como en esta tarima en la que él se encontraba, rodeado de cerca de 2.000 personas que, claro, todos estaban grabando, todos estaban escuchando a Charlie Kirk, y ahí fue cuando se empezó a conocer todo esto a través de las redes sociales. Muchas personalidades políticas, Silvia, han reaccionado ante la muerte, ante el asesinato de Charlie Kirk. Claro. Uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, Silvia, fue Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí, Charlie Kirk, fue un férreo defensor de las acciones de Israel en la Franja de Gaza, y pues precisamente Benjamín Netanyahu escribió: Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Amigo incondicional de Israel, luchó contra las mentiras y defendió con valentía la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas 2 semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente esa visita no se va a realizar. Esto fue lo que dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. También aquí en el continente, en América Latina, un presidente se pronunció. Estamos hablando de Javier Milei, el presidente argentino, muy cercano también al presidente Donald Trump y también pues a Charlie Kirk. Publicó una foto en la que aparece el presidente Javier Milei con Charlie Kirk y escribió: mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós, escribió el presidente Javier Milei. Pero no solamente políticos afines a Charlie Kirk y a sus ideas escribieron y lamentaron su muerte. También republicanos, que es el partido, los demócratas, escribieron y también dieron su pésame. Lo hicieron el expresidente Joe Biden, Kamala Harris, que fue vicepresidenta de Estados Unidos, Barack Obama, su esposa Michelle Obama, muchos demócratas lamentando esto y diciendo que nadie debería morir por causas políticas, que es lo que se presume habría sido la razón por la cual Charlie Kirk fue baleado en un evento allí en Utah. Y digamos que logra unir este panorama como tan dividido que está en este momento en los Estados Unidos con estas divisiones, con estos enfrentamientos políticos entre los seguidores del presidente Donald Trump y las personas que siguen al Partido Demócrata. Precisamente el expresidente Barack Obama escribió: aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Michelle y yo oraremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus 2 hijos pequeños. Es que tenía 2 hijos que se veía en las fotos que publicaban en las redes sociales, 2 niños muy pequeños que quedan en este momento sin su padre. Y también reaccionó la ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien escribió: estoy profundamente consternada por el tiroteo en Utah. Doug y yo, que es su esposo, enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y a su familia. Seamos claros, la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y debemos colaborar para garantizar que no provoque más violencia. Estas son entonces algunas de las reacciones que ha provocado la muerte de Charlie Kirk, esta persona que era un activista republicano muy reconocido en las redes sociales, muy cercano al presidente Donald Trump, que iba a favor del porte de armas y que desafortunadamente fue asesinado hoy allí en este acto en la Universidad de Utah. Y en este momento estaban el FBI tras la pista del responsable, y también se espera, como lo ordenó el presidente Donald Trump, que se sepa, e inclusive hablan que en el estado de Utah la pena capital, la pena de muerte, Silvia, se puede aplicar, está vigente. Entonces están pidiendo que para el responsable de este asesinato se le aplique la pena de muerte cuando